Primero, el ver tu tierra, tu familia, tus amigos, tu entorno donde has crecido, el propio Barranco donde has jugado de pequeño, como si fuera Gaza. Yo he estado en la guerra, he estado en Ucrania, he estado en el frente, en Saitova, en Mariupol, y no se puede comparar la situación. ¿No es, ¿Peor? Sí, peor. El propio día 30 digo, hostia, ¿cómo puede ser que aquí no están los bomberos, no está la policía, no hay nadie? Llegamos nosotros, los primeros, el ayuntamiento, yo y un cámara que me acompañaba de Mediaset. Hay una señora de 92 años que se ahoga porque se queda sola en casa y no tiene nadie alrededor y se ahoga porque empieza a subir el agua y no se puede ir. Si tú tienes un plan de actuación en el que tienes identificadas personas mayores y tal, y venga, por las primeras horas, aunque sea, sabes dónde está todo eso, lo tienes controlado, lo tienes vigilado. Si hubieran salvado vidas, si esos planes de emergencia de los municipios hubieran estado hechos. ¿Pero tú crees que es falta de pericia o que realmente son personas malvadas? Esa es la pregunta. Yo creo que es falta de pericia, creo que es gente que no está preparada para incompetencia, pero al mismo tiempo lo que hablamos en el otro podcast, ¿no? Lo que circunscribe la política en España en todo momento no se centra al bien público, se centra al interés político. Se ha tenido la poca desvergüenza de ponerlo en un auto de la juez, respondiéndome a mí, denegándome la imputación de la delegación de gobierno y del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Y es que había un consenso entre el gobierno central y el gobierno autonómico en no declarar la intervención internacional. Bueno, pues entonces será que la responsabilidad criminal es de los dos. De los dos, claro. Porque si tienen la obligación de hacer algo y consensúan no hacerlo, y eso implica que 300.000 personas pasan casi una semana sin comida, sin agua, sin luz, sin agua corriente, no solamente agua para beber, sin agua corriente, con medio metro de barro, heces, delincuencia, robos. Y respecto a lo de la valentía, yo creo que la gente sí es capaz porque con la Dana se vio. Pero el problema es la atención. Claro, a eso me refiero. El tema es que, mira, hay un principio natural que es que somos seres gregarios. Somos seres gregarios significa que vivimos en manada y necesitamos, como a los gorilas, un lomo plateado. Necesitamos a alguien que mande y que dirija la manada. Entonces, de manera intrínseca, en nuestra naturaleza, hay comportamientos que consideramos que son positivos para todos. Pienso primero que lo que hay que hacer es un modelo migratorio en el cual no se pueda admitir aquí a nadie que no esté previamente identificado, y si esa persona no se la identifica no puede entrar al país. Pues que esto me parece hasta absurdo discutirlo. Efectivamente, es absurdo discutirlo, pero también es absurdo discutir que yo diga que soy un puerro. Y que me tenéis que tratar como tal. Pero eso esos son disvalores que han triunfado hoy en día. Son disvalores que han triunfado hasta el punto de llegar al absurdo. Claro. ¿Sigue siendo optimista de cara a que España tenga una solución? Muy buenas a todos. De nuevo estamos grabando con el gran Rubén Gisbert. Estamos en Madrid, ha sido un poco caótico. Ya es la segunda vez que Rubén nos tiene que esperar a montar todas las cámaras. Venimos de grabar con José Carlos. No sé si estaréis viendo esta entrevista antes o después, más bien esta charla. Y nada, quería agradecerte tu tiempo, Rubén. Nos has traído encima puro, sabiendo nuestras debilidades. Así que tú sabes que siempre eres un invitado aquí a estar con nosotros. Te diría a estar en nuestra casa, pero no en nuestra casa tampoco. Así que es un placer tenerte de nuevo, Rubén. Y vamos a charlar de lo que ha pasado desde que la última vez que nos vimos. Como en casa, encantado, gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotros otra vez. Pues adelante. Pues Rubén, si te parece, vamos a empezar por lo que estás haciendo ahora en Valencia, para que la gente entienda cuál es tu contexto y tu situación. Tú sigues allí, dando la cara. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la realidad que se vive allí? Bueno, es curioso porque la última vez que estuve con vosotros fue el 29 de octubre de 2024. De hecho, nada más comer, que grabamos. Creo que a las 6:30 salía mi vuelo. Y no sé si al despedirme a vosotros os dije, algo está pasando en mi pueblo, ¿no? Cuando aterrizaba, pues obviamente ya fue pasadas las 8, empecé a recibir todos los mensajes, todo lo que ya estaba pasando. Y desde entonces, pues, bueno, me fui corriendo a casa, abrí directo ya con Iker, un directo benéfico que hice. Bueno, primero en mi canal, luego me llamó Iker. Y al día siguiente, pues me fui para allá, hasta hoy. Y No fue incluso, perdona que te corte, pero no fue incluso esa misma noche porque
Un momento, antes de seguir con el podcast, déjame decirte algo que no te va a gustar. Estás perdiendo tu tiempo y cada día que pasa te estás quedando atrás. Y no es tu culpa, a todos nos han vendido el mismo cuento. Estudia, trabaja, ahorra, jubílate con suerte a los 67 y si todo va bien, vive con algo de dignidad. Pero en la práctica, ¿cómo va eso? El alquiler no nos para de subir, la comida no sigue subiendo, la energía también sigue subiendo y en cambio nuestros salarios siguen estancados. Adaptarse hoy es saber ofrecer algo que el mercado necesita y que genere dinero real. Punto. Ahí es donde entra lo que te quiero contar hoy. Existe una nueva habilidad, una que la mayoría aún no conoce y está relacionada con el mundo de las ventas, pero no es lo que te piensas. Lo curioso es que quienes dominan esta habilidad están trabajando desde casa, ganando más de 3.000 euros mensuales de media y prácticamente no tiene paro, porque todas las empresas y cada vez más lo necesitan. Y todo esto sin depender de un jefe que nos explote por un simple sueldo que no da ni para vivir. Y no se trata de vender humo. Esto no es dropshipping, ni marketing multinivel, ni invertir en monedas que nadie entiende. Esto es algo mucho más directo. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción del vídeo. Seguimos con el podcast. No pude. Esa misma noche no pude. Estuve en directo hasta las 2:30, 3 de la madrugada. Luego haciendo varias publicaciones pidiendo, de hecho, ya el estado de alarma. Y al día siguiente, a primera hora de la mañana, ya alquilamos un coche y un todoterreno en este caso, y para allá, que nos costó bastante llegar, pero bueno, como yo tengo conocimiento de la zona porque soy de allí, pues conseguimos. Entramos los primeros. De hecho, todavía había gente que no había vuelto a casa, estaba desaguándose el agua de todas las inundaciones y todavía cogimos a alguna persona que estaba por ahí desorientada, con bolsas en los pies y tal. Y bueno, pues desde entonces ha sido una odisea en todos los aspectos, ¿no? Una cosa que no esperas que vaya a suceder, por lo menos como sucedió, todo lo que ha sucedido y de la manera en la que ha sucedido, ¿no? Porque, bueno, la gente que me ha estado siguiendo supongo que ya lo sabrá, pero todo, primero el ver tu tierra, tu familia, tus amigos, tu entorno donde has crecido, el propio barranco donde has jugado de pequeño, como si fuera Gaza. Yo he estado en la guerra, he estado en Ucrania, he estado en el frente, en Saitova, en Mariupol, y no se puede comparar la situación. ¿No es peor? Sí, peor. O sea, en una guerra lo que ves es un conflicto y ves cosas destruidas fruto de ese conflicto. Lo que no ves es una tierra arrasada, o sea, todo, absolutamente todo a tu alrededor, porque, claro, repito, en una guerra lo que ves son puestos de mando, o sea, hay una operativa, hay un orden dentro de lo que es el desorden y el caos de la guerra y dentro de lo que es una situación de guerra. Pero otra cosa es de repente que desaparece la civilización y que no hay orden, no hay nada. No hay comida, no hay agua, no hay luz, no hay autoridad, no hay seguridad. Ves la actitud descompuesta y totalmente en shock de tantas y tantas y tantas personas durante tantos kilómetros y todo a tu paso está totalmente destruido en unos volúmenes y en unas magnitudes que yo no había visto nunca, aparte de la implicación personal, ¿no? Entonces, pues desde el primer día ya empezamos a ver el propio día 30, digo, hostia, ¿cómo puede ser que aquí no están los bomberos, no está la policía, no hay nadie? Llegamos nosotros, los primeros, al ayuntamiento, yo y un cámara que me acompañaba de Mediaset. Y bueno, pues como yo conocía la zona, ya nos fuimos, entramos por la pista de Silla, Paiporta, nos fuimos al Val. Yo nada más llegué a Catarroja, ya empecé a hacer directo, o sea, cogí el teléfono, no había conexión, pero iba conectando y no iba conectando. Y de hecho, esas primeras horas del propio día 30, mucha gente se empezó a enterar de la situación por mi directo. Porque no había ningún reportero, no había nadie allí. Nos pidieron del Ayuntamiento de Catarroja que fuéramos al Val, a la famosa residencia de ancianos, donde luego la Sexta y alguna escombrera mediática, que si nos colábamos, que si no sé qué. Nos fuimos a llevar agua, fuimos a llevar medicamentos. Yo esa semana me gasté 55.000 euros de mi bolsillo, comprando botas, comprando medicinas. Me acuerdo que entré... Hay cosas que ya quizá no me acuerdo porque yo, entre que empezabas los primeros días no dormías. Yo dormía de 20... me llegaba a casa a la 1, a las 2 de la mañana,
A casa me refiero a los primeros días al hotel, luego ya me quedé en Catarroja en casa de mi hermano. Y llegados 2 o 3, te ponías la alarma cada 20 minutos, porque el teléfono no paraba de sonar. Gente que te pedía cosas, gente que venía de diferentes puntos de España a traer cosas, y todo eso lo estábamos coordinando. Buscar un sitio donde recibir todo eso, buscar voluntarios que con furgonetas tuvieran que repartir a los puntos, hablar con las autoridades, jefes de policía, comandantes, ejército, UME. Todo eso se hizo durante esos días. Lo hicieron los civiles. Yo no soy ni quiero ser héroe de nada. Yo creo que los héroes son los cientos de miles de personas que fueron allí con sus manos, sobre todo mucha gente joven. Esos son los verdaderos héroes, la gente que fue allí todos los días sin esperar nada, de manera anónima, a ayudar donde fuera. A meter en casa a la gente, a quitar barros. Yo lo que pasa es que tenía una obligación y una responsabilidad, primero porque soy de allí y segundo porque había un total y absoluto abandono por parte de las autoridades. Y desde entonces, pues, ha habido que hacer cosas, ¿no? Ha habido que ir dotando, ha habido que comprar, ha habido que repartir. Yo inmediatamente no pedí donaciones, empecé a pedir a la gente que, primero en la primera nave logística, nos mandaban camiones de toda España, hasta los camiones del ejército que no podían entrar. Yo llamaba al jefe del operativo entonces, Fernando Costa, que la semana pasada todavía estuve comiendo con él, el comandante, y me mandaba todas las cosas porque no podían ni siquiera entrar en las poblaciones. Entraban en una campa que alquilamos, primero nos cedieron un aserradero, muy majos, un par de hombres, y allí entraban trailers de toda España. O sea, solamente tengo los stories, pero yo ahora lo veo y me parece que estoy viendo una película, ¿no? Palets y palets y palets. Y palets de comida y de agua, y decía, ay, mira, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, pues claro, llama a la gente que venga con furgonetas, que también claro, ya habían empezado algunos ataques, no habíamos llegado todavía al día 4, que fue el famoso vídeo sacado de contexto y tal, pero ya empezábamos a ver pues lo de la residencia, algunas cosas, y digo, si aquí tengo que ir con un cuidado milimétrico. Yo iba con muchísimo cuidado, sobre todo con el tema ese, ¿no? Con el tema de que no me pudieran decir que yo había favorecido, por ejemplo, lo que yo le llevé a mi hermano, eso lo compraba yo con mi bolsillo y me quedaba con la factura para que nadie me pudiera decir que estaba favoreciendo a nadie o que algo lo había dirigido. Es mucha responsabilidad, fueron millones de euros lo que coordinamos durante esos días. Después pusimos una segunda nave en Albal, ya porque al principio lo que te falta es comida y agua y medicamentos y todo eso, repartiendo, repito. Y luego ya era, pues claro, ¿dónde cocinar? No hay luz, ni hay ninguna nevera funcionando, ni hay nada. Pues empieza a pedir neveras, empieza a pedir lavadoras, lavadoras entregamos pocas, pero neveras sobre todo, cocinas, microondas. Dotamos a más de 400 familias durante varios días, todo con voluntarios, repito, y con gente que vino también a hacer con gente que yo estaré siempre en deuda con ellos, como Raúl Castañeda, de Periódicos Jurídicos, Miquel Serrano, que es cómico, y estuvo conmigo, sin embargo, al pie del cañón también ahí a tope. Y bueno, pues luego ya a partir de finales de enero, principios de... O sea, entre enero y febrero, pues ya me centré en lo que era la ayuda a las familias. Vino un día Mary, que sí, que se ha hecho conocida, yo llorando, suplicándome ayuda. Ayuda como abogado. La chica pelirroja, ¿verdad? Sí, bueno, de Castaña. Luego, a raíz de ahí, pues otras personas, que no tienen por qué trascender su nombre, que te piden ayuda y desde entonces estamos luchando en los juzgados por lo menos para que se conozca un poco la verdad. Nos estamos encontrando también nuevamente un interés político total y absoluto. O sea, partes realmente independientes en sala. Vamos, está Izaskun, que además ha perdido a su primo hermano, estoy yo y muy poco más. Porque obviamente hay un interés ahora total y absoluto en capitalizar esto políticamente, en demonizar, como se ha demonizado a aquellos que somos independientes, que no. Yo nunca he militado en ningún partido, nunca. De hecho, bueno, pues ya sabéis un poco por dónde voy yo. Nunca he votado, yo lo que quiero es cambiar las reglas de juego. Y hay un tira y afloja ahora mismo constante para ver quién capitaliza esto electoralmente, que es lo que a mí me produce ahora mismo más asco, ¿no? Más pesar y más desasosiego. Pero pues ahí estamos peleando y luchando y también trabajando muchísimo por lo menos para que se conozcan un poco las razones de cómo fue posible, ¿no? Que es la pregunta que mucha gente
se hará y seguimos sin saber responder, ¿no? ¿Cómo fue posible que en un país del primer mundo, Europa, sucede una catástrofe de esta magnitud? Bajan 4 ríos Ebros por un barranquito que destroza 50 poblaciones, 300.000 personas afectadas, casi 200.000 vehículos totalmente para la basura, 30.000 viviendas totalmente y bajos, totalmente arrasados, ¿no? ¿Cómo puede ser? Entre 230 muertos, contando desaparecidos y tal, heridos y días sin ayuda. ¿Cómo es posible esto, no? Y Rubén, yo miro, te lo digo totalmente en serio, el sentido de la justicia que tienes, porque yo creo que es lo que te ha hecho que te muevas hacia allí, ayudar a tu población más allá del componente emocional que puede llegar a tener ver tu ciudad destrozada o las ciudades donde frecuentabas cuando eras joven. El sentido de querer... Sigo siendo joven. Sí. Y nosotros, pues cada vez menos. Sí, bueno, es el truco, cada vez menos. Sí, pero es el sitio donde te has criado. Sí, eso. Pero es algo que te honra, aparte del componente emocional, el sentido de la justicia. Pero te lanzo una pregunta, yo sé que es complicado de responder. ¿Tú crees que realmente habrá justicia para las personas que se vieron afectadas por la rana? Lo dudo mucho. Yo creo que no. Yo creo que el escrito de acusación, y lo siento mucho con todos mis respetos para su señoría, y ya está delimitado. Creo que la instrucción ya está cercenada. Creo que hay unos condicionantes que no vemos que están impidiendo que se hagan las preguntas más evidentes y más claras. Y vamos, yo lo estoy intentando, ganándome también la enemistad, o así decirlo. Bueno, no es una cuestión de empatía o de antipatía, sino a ver, si yo no estuviera personado en la causa, teniendo la repercusión que yo pueda tener, no nos estaríamos enterando de muchas cosas que están pasando. Que están pasando en sala y están pasando en la instrucción y que no tiene ningún sentido. Vamos a ver. La gente está pidiendo que Sánchez dimita o que Mazón dimita y ya está. Vale, muy bien. Yo no digo que no tengan que dimitir. Yo creo que deberían estar en la cárcel, no deberían dimitir. No para empezar, tantos unos como Totalmente. otros. Pero ustedes, ¿realmente hay quien pueda pensar sanamente que porque dimita un cargo político esto no va a volver a pasar? Si hacemos ese análisis, entonces, ¿para qué hacer nada? Cuando realmente algo falla, y en el aspecto de la seguridad y la emergencia, hay una serie de elementos que tenemos que examinar por qué no han operado, por qué no han funcionado. Primero, las entidades locales. Están obligadas por ley a tener un municipio de más de 20.000 habitantes, de acuerdo con la ley del año 20 de Protección Civil de la Comunidad Valenciana, están obligadas a tener un plan de emergencia. Ninguno lo tiene. Ninguno lo ha hecho. Nadie. Los municipios de menos de 20.000 tienen que tener un plan de emergencia de la Diputación. Tampoco está. Eso implica que cuando tú dices, joder, aquí hay un barranco, yo me acuerdo de ese barranco desbordarse. Yo vivía en la avenida Rambleta 67 Puerta 20 y en mi garaje cuando era pequeño se inundaba de ese mismo barranco. Es decir, sabemos que eso va a pasar. ¿Cómo coño no tienes un plan de actuación? Y lo más importante, ¿no? El otro día declaraba un perito, Chema Gil, hizo una declaración, ha sido lo único en la instrucción que hemos encontrado ahora con un poco de honestidad, cordura y profesionalidad, es decir, es que lo habitual aquí es que si tienes un sitio donde tú sabes que hay gente mayor y sabes que puede venir una inundación, tienes que tener un plan de actuación. Un plan de actuación es que tú te sientas con las autoridades de protección civil, de policía local y en este caso con la Consejería de Interior, la alcaldía en este caso, ahora estoy en el ámbito local, para decir, bueno, si viene una riada o si pasa cualquier historia en este aspecto, aquí en esta zona, en este edificio, aquí, tenemos una residencia de ancianos, aquí tenemos gente en riesgo de exclusión, aquí tenemos viviendas sociales donde tenemos personas vulnerables. Entonces tú en ese momento ya cuando hay una alarma, tú no improvisas nada, porque ya tienes previsto, vale, estas personas que están aquí hay que sacarlas y las llevamos aquí, estas tal, no sé cuántos. Como no se ha hecho nada de eso se ha hecho porque nadie se ha parado un solo segundo a cumplir con su obligación, porque, repito, la ley obliga a que esos planes estén hechos y no los han hecho. Ahora, cada pueblo de estos tiene 4 consejeros para fiestas, claro, y para urbanismo y para arquitectos municipales, para las obras y todo el rollo, para la recaudación y tal. Pero en este aspecto no se había hecho nada. Ahí hay una responsabilidad por parte de los municipios, por lo menos respecto a las primeras horas. Oiga, ¿qué está pasando esto? ¿Cómo puede ser que no hubiera nadie vigilando el Barranco del Pollo? Yo cuando veo a gente en televisión diciendo cosas que son manifiestamente falsas y mentiras, y luego encima me acusan a mí
de decir yo cosas que no son verdad, cuando las únicas cosas que nosotros hemos reproducido, que pudieran no ser verdad, han sido cosas que he dicho previamente en los medios de comunicación, yo no he dado ni una sola noticia falsa que la haya dado yo. O sea, que yo me haya dedicado a recabar la información. Pues es lo que pasa. En el ámbito autonómico, sobra decir, una consejera que está imputada, sí, Salomé Pradas, ex consejera ya, ninguna experiencia en emergencias, ninguna asesora en emergencias, absolutamente nada. Llega al CECOPI convocado para las 5 de la tarde, cuando ya había Utiel, Requena, desbordado y todo. La señora que de repente, pues como que entra en shock. O sea, una inútil, una incapaz total. Bueno, pero por imprudencia se pueden cometer delitos y en este caso, por ejemplo, si los planes de actuación de los municipios hubieran estado hechos, se hubieran salvado muchas vidas. Ha habido gente mayor, me acuerdo del señor Guadasuar, de 92 años, que ya tienen, para mí tienen nombre y apellido en muchos casos, porque yo he hablado con muchísima gente en estos 6 meses. Claro, eso tiene que ser brutal. Hay una señora de 92 años que se ahoga porque se queda sola en casa y no tiene nadie alrededor y se ahoga porque empieza a subir el agua y no se puede ir. Si tú tienes un plan de actuación en el que tienes identificadas personas mayores y tal, y venga, por las primeras horas, aunque sea, sabes dónde está todo eso, lo tienes controlado, lo tienes vigilado. Se hubieran salvado vidas si esos planes de emergencia de los municipios hubieran estado hechos. No lo digo yo, no me crean, pero crean por lo menos a Chema Gil, a los peritos, que en este caso han dicho, es que esto tendría que estar hecho. Y si está hecho, se salvan vidas. En el ámbito autonómico, el CECOPI, la consejera, cargos que se dan, pues mira, porque este carguito, tal, no sé qué, el paseíto en fallas con la policía local y poco más. Nadie piensa que van a pasar cosas, porque no se lo toman en serio. Y en el ámbito, y claro, y en ese y lo peor, digo lo peor, por la actuación, por el tratamiento que está teniendo en la instrucción. Resulta que viene la señora delegada de gobierno de Valencia, Pilar Bernabé, a declarar como testigo. Esto lo puedo decir porque se ha publicado, ¿eh? Si no, no diría nada por respeto al proceso. Y la señora viene a incriminar, es decir, a tirar las culpas a la exconsejera que sí está imputada. Y claro, empieza a decir, sí. Se sabía esto, se sabía lo otro, se sabía la tal, se sabía no sé qué. Ella no lo ha dicho, pero yo hablé con la alcaldesa de Paiporta que a las 7 de la tarde, 1 hora y 15 minutos antes de mandar el mensaje de alerta, me dijo que Paiporta se estaba desbordando, los vecinos estaban tal. Ah, muy bien, muy bien. ¿Usted sabía todo eso? Sí, yo lo sabía todo eso. Y no hizo nada. No hizo nada. Muy bien. ¿Y usted? ¿Usted hizo algo? No, porque claro, mire, el artículo 29 de la Ley 2015 de Protección Civil establece que el interés nacional, es decir, la emergencia de interés nacional, se puede dar en uno de los 4 casos previstos en la Ley del 81, el artículo 4. Que es desabastecimiento, catástrofes naturales, peligro para la salud pública o problemas de seguridad o de recursos. Cuando se cumpla uno, el gobierno tiene que declarar el estado el nivel de emergencia o estado de alarma. Se cumplían los 4. La delegada de gobierno lo estaba viendo. Estaba viendo cómo la competencia autonómica estaba fallando por irresponsabilidad, por inutilidad, por lo que quiera. Y ella decidió quedarse callada y no cumplir con su obligación legalmente establecida para que se comiera el marrón otro, sabiendo que eso implicaba que había gente que se iba a ahogar. ¿Pero tú crees que es falta de pericia o que realmente son personas malvadas? Esa es la pregunta. No, yo creo que en ese momento, yo creo que falta de pericia, creo que es gente que no está preparada para incompetencia, pero al mismo tiempo lo que hablamos en el otro podcast, ¿no? Lo que circunscribe la política en España en todo momento no se centra al bien público, se centra al interés político. Y desde el primer momento se tiene claro que lo que está pasando es una catástrofe monumental y que va a haber responsables políticos. Y por lo tanto hay un interés de que esto no me salpique y solamente salpique al adversario. Eso eso está prácticamente probado. Y obviamente yo no estoy diciendo que tengamos que tirar a uno u otro, lo que estoy diciendo es que por lo menos, se tiene que investigar qué es lo que falló. Porque en los elementos de emergencia hay algo que se llama subsidiariedad, que está en la propia ley de protección civil y de estado de alarma, en todas las leyes. Subsidiariedad, en términos genéricos, se conoce como redundancia técnica. Pasa en los aviones, pasa en todos los sistemas de emergencia. Es decir, puede haber un elemento defectuoso, pero tú no puedes permitirte que por un elemento defectuoso la gente palme. Tiene que haber otros elementos concomitantes que lo que hagan sea que actúen cuando falle el elemento. Entonces, si falla el municipio, si falla la comunidad autónoma, el elemento supremo último que tiene la capacidad para actuar, tiene que actuar. Claro. Si no actúa con conocimiento de lo que está pasando voluntariamente para descargar la responsabilidad del otro, es tan responsable criminalmente como el que se ve sobrepasado o el incapaz en el ámbito autonómico. Totalmente. Pues eso no se quiere investigar.
La juez no me permite investigar eso. Me declara improcedentes, impertinente todas las preguntas y todo. Porque considera que con el ámbito autonómico eso es suficiente. No, pero, a ver, no estamos en un proceso, no estamos ahora mismo en la sala de un tribunal en el que haya todavía un procesamiento. Estamos en la investigación. La investigación en el ámbito penal se basa en esclarecer los hechos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Vamos a conocer, vamos a investigar, vamos a observar. Una vez ya tenemos toda la información, tomaremos una decisión. Pero si tú, antes de investigar, ya estás acotando dónde no quieres investigar, entonces es que no quieres investigar. Efectivamente. Es que tú ya tienes escrito y redactado quién va a ser el que va a pagar porque ya se ha pactado. Palabra que encima se ha tenido la poca desvergüenza de ponerlo en un auto de la juez, respondiéndome a mí, denegándome la imputación de la delegación de gobierno y del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Y es que había un consenso entre el gobierno central y el gobierno autonómico en no declarar la internacional. Bueno, pues entonces será que la responsabilidad criminal es de los dos. De los dos, claro. Porque si tienen la obligación de hacer algo y consensúan no hacerlo, y eso implica que 300.000 personas pasan casi una semana sin comida, sin agua, sin luz, sin agua corriente, no solamente agua para beber, sin agua corriente, con medio metro de barro, heces, delincuencia, robos. Es que la gente personas vulnerables, personas discapacitadas, personas mayores, gente que yo conozco que ha estado 2 días con su madre ahogada en casa porque no podían ir a por ella. Madre mía. La gente se ha olvidado de esto y también entiendo hasta cierto punto que cuando pasan estas cosas y vemos claro, ves algo y dices, no puede ser, esto es increíble, ¿no? La mente humana tiende a pasar de ello. ¿Por qué? Porque pasa lo que me está pasando a mí, lo que le está pasando a mucha gente, que te crispas, claro, que dices, es que esto no puede ser, es que esto no es una cosa que tú puedas seguir adelante con tu vida. No. A mí esto en muchos aspectos me ha cambiado para siempre. Muchas cosas que han pasado, entre ellas esta. Sí, y tú que has conocido a las propias víctimas en persona, eso te tiene que estar pesando muchísimo. Efectivamente. ¿Cuáles son los sentimientos a día de hoy por allí, en la zona? Cuando ven todo esto que nos estás contando. No, pues a ver, hay... obviamente los medios de comunicación y la clase política están copando el espacio, culpándose los unos a los otros, y los ciudadanos de manera involuntaria y otros voluntaria, pero están comprando eso. Y luego están las víctimas, que muchas de ellas... Cuando hablo de víctimas... en este caso me voy a circunscribir solamente a las personas que han perdido a alguien, que ha fallecido alguien, que lo último que están pensando ahora mismo es en nada más que, bueno, claro. Hay personas fuertes como Mary, que ha perdido a su padre, y hay personas como que sí quieren hacer justicia, pero hay otras personas como el padre de Rubén y de Izan de Torrent, o una cliente mío que ha perdido al padre y a la madre, los dos ahogados en el garaje de su casa, que están pues intentando salir adelante como pueden, y con medicación y con terapia y además, pues claro, viendo cómo la vida sigue, que es lo más duro, ¿no? A ti es como si te hubieran cortado una parte muy importante de tu vida, te han amputado una parte muy importante de tu vida y la vida sigue y la gente sigue. Pero tú, ¿qué haces tú? Bueno, pues yo intento también casi a veces algo más de psicólogo que de abogado, ¿no? Porque tienes que decirle a esta gente que siga con su vida, con lo que tienen, con sus hijos, con tal, con no sé cuántos, que confíen en que... A ver, que vamos a hacer, por lo menos yo, todo lo posible, pero que no estén obsesionados y enciscados en una cuestión que solamente les va a traer mal. Y es lo más duro, y es muy difícil muchas veces. A mí lo que me da pena sobre todo es que ya hoy en día el tema del Dana no es ni siquiera una conversación, que en cuanto el ojo mediático desaparece... Pero eso no es casualidad. No, está claro que no. Eso ha pasado Nunca siempre. lo ha dirigido. Eso ha pasado con el 11M, ha pasado con el AVE de Santiago, ha pasado con Hispaner, ha pasado con siempre que ha sucedido una gran catástrofe en la cual hay un componente de responsabilidad muy importante de la administración pública por incompetencia o por dejadez. Y en este caso es tan palmario, es tan evidente que obviamente, pues efectivamente se ha hecho... Me gustó mucho un término que dijo ayer Chema Gil en sede judicial cuando ratificó su informe pericial, que dijo, mira, yo he ido a todas las administraciones buscando eso, planes de emergencia, buscando tal, y lo que me he encontrado es una omertá. Es el pacto de silencio de las familias de la mafia para que no caiga sea la propia mafia. Sí.
A mí lo que me parece también lamentable es el hecho de que después de 7 meses, como hemos dicho antes fuera de cámara, nos sentemos aquí, charlemos sobre una catástrofe que pasó hace 7 meses y que hace una semana haya habido otra catástrofe que de una magnitud que también se le está dando una importancia relativa. Bueno, claro, relativa, en la que tampoco hay responsables, pero es que hace una semana sucedió lo del tema del apagón, que también habrá tenido sus víctimas, porque habrá gente que dependería de respiradores en su casa y tampoco se esclarece que, no hay justicia como tal. No se esclarece qué es lo que pasa. No solamente eso, sino que sale el presidente del gobierno y dice, bueno, puede que nunca sepamos las causas del apagón. Y ya está. Entonces, a ver, el problema no es que eso pase. El problema es que pase y no pase nada. Nadie es responsable, claro. ¿Qué mensaje? Que no pase nada en el sentido de que la sociedad termina por aceptar esas cosas, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. A mí me es muy difícil de gestionar. Porque yo tengo una pulsión. A ver, quizá mucha gente me conocerá por la Dana, igual que mucha gente me conocía por Rusia y por el viaje a Ucrania y tal, pero yo llevo 14 años de formación política y de activismo político para intentar cambiar las estructuras del sistema que no funcionan. Precisamente por la propia arquitectura institucional en la cual vivimos. Si es que eso no es casualidad. No es casualidad porque no hay límites y control al poder político indistintamente de quién lo esté ejerciendo en ese momento, de las siglas que haya en ese momento. Y eso requiere un trabajo en el cual te tienes que enfrentar a todos. Si cuando pasa lo del vídeo que se graba mío y que inmediatamente empieza a circular, a mí me masacran todos, de un lado y del otro. Pero tú crees, claro, es casualidad. Bueno, ahora tenemos una información que me dieron el otro día de que ese vídeo llega a una persona de inteligencia del Estado y es el que se encarga de hacerlo circular y de publicarlo. Y claro, en el momento en el que ya se ve claramente, encima estamos en un momento en el que veníamos de máxima audiencia, claro, es que es perfecto, ¿eh? Aparte de la eso, única persona que está ayudando ahí, claro, si la tiras, te cargas todo. Totalmente. Claro, desde el primer momento ten en cuenta que, porque, por ejemplo, si va Vito Quiles o si va esta gente, pues ya sabes un poco a lo que van. O sea, van a tirar contra uno y a exculpar a otros, pero yo no. Sí. O sea, mi caso era muy peligroso en ese sentido porque yo estaba apuntando desde el primer momento al origen del problema. Yo sabía que algo iba a pasar. De hecho, lo hablé yo digo, algo van a sacar. O sea, yo publiqué un vídeo en el que explicaba precisamente cómo había un abandono consensuado de todas las administraciones, por lo tanto, de todos los partidos. Y ese vídeo tuvo en 2 días 10 millones de visitas. Y dije esto. Al día siguiente de ese vídeo, el presidente del gobierno, Mazón y el rey salen a hostias de Paiporta. Que eso fue el día 3 de noviembre. Al día siguiente, que es el día 4, pasa lo del vídeo de la rodilla. Te temían. Entonces yo lo tengo claro, ¿no? Pero claro, ¿por qué hicieron eso? ¿O por qué se utilizó eso? Porque, miren, yo tengo, como todo el mundo, tiene sus virtudes y sus defectos, ¿no? Claro. Pero a mí no me pueden sacar que he robado a nadie, ni que he engañado a nadie, ni que voluntariamente me he inventado algo con la finalidad de... Eso es imposible. Conmigo no lo pueden tener. O que me he aprovechado de alguien y le he utilizado donaciones para irme de viaje o a un restaurante. Es que eso no, es imposible conmigo. Estoy seguro de que lo han mirado y lo han buscado. O de que haya cometido algún delito. O de que haya tenido algún escándalo sexual con alguien. Hombre, lo sabríamos. Que la gente dirá, será un poco, pues joder, pues qué aburrida es tu vida. Pues bueno, pues sí. No, lo que pasa es que llevo mucho tiempo en esto y tengo mucho cuidado. No hago cosas raras, no me drogo, entonces no pueden sacar nada que no sea descontextualizar y manipular un vídeo y un fragmento en el que, claro, luego hay otros fragmentos de ese mismo vídeo en el que se ve lo que estoy explicando, ¿no? Como vamos de un lado a otro, buscando el mejor plano, no va la conexión. Claro, yo aparte, eso eran la 1, las 2 de la mañana, en el garaje de mi cuñada, que yo miro para arriba porque estoy manteniendo una conversación y hay un fragmento en el que mantengo una conversación con mi hermano. Y estamos pendientes de muchas cosas como aquí. Corre la cortina porque nada, no sé qué. La cámara son cuestiones que son televisivas y que yo tampoco estaba... Había un equipo allí, había una cámara, había tal... Y obviamente pues se selecciona, ¿no?, esos 10 segundos e inmediatamente, por ejemplo, el Partido Socialista pone 100 euros al día de campaña en redes sociales con el título "Este es Rubén Gisbert". ¿Eso es casualidad? Patético.
No, es Es que que eso no debería ser hasta un delito, el atacar a personas, o sea, porque es que son privadas públicamente en cadenas televisivas sin un juicio de No, por pero medio. sí, al revés. Si yo siempre digo, miren, Pero un señalamiento, al fin y al cabo. Sí, sí, pero me refiero, vamos a ver, si tú has cometido un error o has hecho algo malo, pues eso es obvio que se aproveche, como cuando dices alguna cosa que te has colado o cometes un fallo, todos cometemos fallos. Pero que se coja algo, que se descontextualice, porque claro, la gente no sabe si yo soy un youtuber que ha llegado y se mancha para dar penita. La gente no sabe que yo voy desde el 30, que yo soy de allí. La gente no sabía que estaba coordinando camiones de ayuda. Yo ese día dormí 1 hora y media, 2 horas. Claro. Que encima haces un programa hasta las 2:30 de la madrugada. Ese programa tiene un 16% de share. Es el programa más visto de toda la temporada de la historia de Horizonte. Y uno de los más vistos de la historia de 4. Pero Entonces, pagar publicidad para eso es ridículo, que es que el partido que está gobernando España. claro, pero tú tienes un tío que lleva 14 años y 5 en redes sociales apuntando sistemáticamente y martillándome las bases que les permiten a ellos hacer lo que les sale de los cojones, y que encima ha anunciado que tiene voluntad de meterse en política con un partido que encima no va a tocar ni un solo euro de dinero público. Pues obviamente tienes la oportunidad de cargártelo. Claro. A mí, en perspectiva, de alguna manera, me satisface incluso que llegara a pasar eso, porque es la única manera en la cual me pueden atacar a mí. A mí no me van a sacar ningún maletín de 100.000 euros, ni me van a sacar nada No, de y quiere eso. decir que lo estás haciendo bien, que estás haciendo ruido, pues si no, Claro, no se el fijarían en problema ti. es que la gente, o sea, la gente que se para a ver, la gente que te tiene tirria por lo que sea, olvídate. Pero la gente que se para a ver un poco, a ver qué es lo que ha pasado, dice, hostia. Pero claro, el problema es que hay mucha otra gente que no se para. No se para a verlo, te estigmatiza y Sí, ya que está. nosotros tenemos la suerte de que utilizamos el móvil, que conocemos de ti, pero a lo mejor mi abuelo no se pone a mirar y a contrastar quién es Rubén Claro, Gisbert, sí, qué es lo se que queda con hace, ese cuánto fragmento. tiempo lleva allí. Entonces, Efectivamente. cuando tú solo controlas, o sea, tú controlas todo el discurso político, es mucho más, a Lo nivel único, mediático es sencillo. hubiera sido mucho mejor si en el propio Horizonte se hubiera... A ver, Iker después dio la explicación pertinente, pero creo que fue una explicación insuficiente. Pero también, yo siempre lo he dicho, yo entiendo perfectamente las circunstancias en las cuales estaba Iker en ese momento, lo he explicado siempre, en el momento en el que te llama el director de la cadena incluso, y claro, es decir, pues había que cortarme la cabeza, es así, ¿no? Pero el tiempo ha pasado y se han dado también más explicaciones, se han dado otras cosas que incluso yo por miedo a que... Porque claro, si yo digo que Iker me llama 5 minutos antes, la gente puede pensar que Iker me ha dado esa indicación. Y yo obviamente no iba a permitir que eso pasara, que no era verdad, obviamente. Pero Iker sí que ha dicho, mira, 5 minutos yo llamo a Rubén para decirle, Rubén, en riguroso directo, todo en riguroso directo, si no hay conexión, empalmamos tal con después. Y por eso pasa eso, ¿no? Lo del rasco. Claro, cuando estás encima en el foco, todo el mundo te está viendo y a la mínima... Fíjate, por ejemplo, lo que pasó en la residencia, que pasó 3 días antes. Fuimos a llevar agua y enseguida La Sexta y compañía se cuelan en una residencia que estaba todo perfecto. Es decir, yo estaba pendiente de que cualquier mínimo fallo, es que hay que entenderlo, cualquier mínimo fallo te lo van a sacar. Entonces, si se hubieran dado cuenta de que era grabado, yo me obsesioné en que si se daban cuenta que era grabado, nos lo iban a sacar como que estábamos falseando, fingiendo algo, ¿no? Y justo, pues, hicieron eso. Pero repito, a largo plazo, pues yo espero que la gente cabal y la gente con los dedos de frente observe todo y lo que vean es, hostia, se puso el foco en el adorno de la espada cuando me la estaban metiendo entera. Y Rubén, ¿cuál fue la respuesta de la gente ante ese vídeo? ¿Notaste mucho hate? ¿Aumentaste seguidores de personas que te apoyaban? Al principio fue... A ver, ahora por ejemplo, no tiene nada que ver porque, repito, al final, pues yo lo que hice fue un exceso de celo, ¿no? Ni siquiera pretendía fingir nada, pero por ejemplo, otro día vi que a Frank Cuesta le está cayendo la del pulpo porque, bueno, se han descubierto una serie de cosas. Sí. Y el otro día creo que hizo un vídeo llorando y tal, no sé cuántos, pues si yo hubiera hecho un directo o un vídeo en ese momento, hubiera parecido que Frank estaba de fiesta. Porque obviamente o sea, te has dejado la vida, llevas 6 días sin dormir, coordinando camiones y ayuda de todos los puntos de España, pendiente de 1000 cosas, coordinando esa ayuda con las autoridades, con la policía, con no sé cuánto, sin dormir, repito, quedándome allí sin ducharme porque no teníamos agua, yo ya me quedaba en Catarroja esos días. Y encima te ponen los hijos de puta que han provocado y que han abandonado esto como el malo de la película, pues obviamente la sensación que yo tenía era de un
Impotencia, entiendo. Sí, es que no la puedo ni siquiera de describir. Mm. No la puedo ni describir de decir, quiero morirme y quiero enterrarme, ¿no? Pero esas circunstancias también te ayudan Te forjan. a forjar un carácter, claro, obviamente. ¿Cómo saliste adelante? Pues en un te dio momento, fuerza. no sé si ese día tuve un par de conversaciones por teléfono, muy pocas, pero es que casi ni me acuerdo porque yo creo que es que ni me acuerdo, vamos. Shock, pero ¿no? sí, pero a la noche o al día siguiente, pues claro, me senté, ¿no? Tranquilamente no, pero me senté y dije, a ver, o te vuelves loco o te centras. Así que, o sea, me hablaba a mí mismo en tercera persona. Rubén, tranquilo, céntrate, venga, tal. Y como que empecé a darme órdenes a mí mismo. Empecé a decirme, a ver, ¿tú qué has venido a hacer aquí? ¿Has venido a ayudar a la gente? No, pues sigue haciendo eso. Olvídate del teléfono, no mires nada. No mires noticias, no mires nada. Céntrate en esto. Ve a la campa, coordina ayuda, llama a quien tengas que llamar. Y aunque mi cuerpo y mi estado emocional y mental eran como una hoja que está a punto de caer de un árbol, que ante la más mínima se cae y se pudre, había algo dentro de mí que me iba diciendo, venga, coge el coche, venga, pon primero, adelante, venga, cuando haga el coche, tal, no sé cuántos. Y así estuve varios días hasta que la cosa ya siguió. Lo primero que hice, nada, yo me enteré por Iker. A mí me llama Iker y me dice, ¿qué ha pasado, Rubén? No sé qué. Y digo, pues, ¿qué ha pasado de qué? ¿No? Estoy aquí. Me habían llamado entonces del Valencia Club de Fútbol. Estamos haciendo una reunión en el Valencia Club de Fútbol para coordinar ayuda. Tal. Oh, que hay un vídeo por ahí circulando. Y yo, pues sí, que no sé de qué me estás hablando, pero ¿qué vídeo? Pensaba que me habían grabado desde Madrid. Cuando me dice, ¿te han grabado no sé qué? Pensé, ¿me habrán en la sala de control o cómo? No. Digo, bueno, te cuelgo, voy a verlo y te digo, no sé de qué me estás hablando. Le cuelgo y ya no volví a hablar con él. Y ya vi el vídeo y bueno, pues eso, pero en esas horas desde entonces fue uno de los peores, no voy a decir el peor porque he tenido otros momentos bastante chungos, pero fue uno de los peores momentos de mi vida por todo, por las circunstancias, por el momento, por la excepcionalidad, o sea, yo no estaba pensando en ningún momento ni en mi prestigio, ni en mi... Ni en el ego, ni en nada. No, de la verdad, o sea, no estaba pensando en nada de eso, estaba pensando en la impotencia y en lo injusto que era todo y que encima aquellas personas que habían provocado aquello y que estaban abandonando a esa gente mientras yo estaba allí ayudando el primero, eran las que me estaban señalando y las que me estaban diciendo, no, este es el malo. Los malos estaban saliendo con la suya. Entonces, claro, era una situación que solamente se ve en las películas al final cuando se explica toda la trama, ¿no? Y bueno, pues te das cuenta de también, bueno, pues te das cuenta de muchas cosas. Es una escuela, esas cosas son una escuela. Pero obviamente en ningún momento pensé ni en grabar. Cogí el móvil, nada más vi el vídeo, hablé con el cámara con el que estaba, de media y le dije, oye, ¿te acuerdas de este momento tal? Porque yo ya casi ni me acordaba. La avisé la noche anterior y habían pasado 1000 cosas. Y dije, bueno, déjame un momento. Me encerré en el coche, grabé un vídeo de 1 minuto explicando lo que había pasado, lo subí y ya está. Y al día siguiente creo que grabé otro vídeo en el que especificaba que nadie de Mediaset me había dado ninguna orden ni nada, porque había preocupación con eso. Y ya está. Y seguí, como os digo, pues seguí en un... No sé, era una sensación como estar saliendo como cuando sales de la anestesia. De una operación, que luego no te acuerdas de lo que ha pasado, pero que en ese momento es como que estás desdoblado. Hay una parte de personalidad que va como cogiendo un cadáver y lo va moviendo, ¿no? Pues era un poco así. Y eso, pues fue... No se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo aquello. Pero me hace gracia porque encima normalmente en ese tipo de cadenas lo que suele aparecer hablando de la salud mental, los tertulianos están hablando de depresión, de otro tipo de cuestiones. Y te diría que no son conscientes, pero ahí yo ya no sé si es falta de pericia o realmente es maldad cuando atacan deliberadamente por redes No, pero sociales. ten en cuenta que yo llevaba 4 días poniendo a calde todos los medios de comunicación y todos los partidos políticos. O sea, ellos vieron la oportunidad en ese momento de intentar destruirme para destruir mi discurso, porque enfrentaba directamente con ellos. Entonces eso fue una cuestión... que la presión que tuviste que soportar tú a muchos otros hombres se lo podría haber quitado del medio. Me acuerdo esa noche... Mira, esto sí que me acuerdo. Me acuerdo que ese día, por la tarde, fui al hotel a recoger mis cosas, porque esa noche, como grababa por Horizonte, me habían puesto hotel. Y en el Jaime I, en el Hotel Jaime I, que está al lado de la Alameda en Valencia, me acuerdo toda la vida, estaba entrando, pues
me abrasaba la cara pues de llorar, aunque siempre intentas contenerte, ¿no? Pero es que no podía evitarlo de estar mal, sucio, no las rodillas hasta arriba, de barro, de haber estado por ahí. Y entro al hotel y estaban todos los reporteros y todos los de las diferentes cadenas viendo el fútbol y tomando cubatas. No por mí, estaban viendo el fútbol, estaban ahí limpitos viendo el fútbol. No voy a decir nombres, pero pues ahí estaban, ¿no? Los de la tele que van a hacer el reportaje y se habían ido al hotel. Y yo entraba como una persona que no tiene como una persona sin hogar y sin casa y tal. Y entonces me senté en una banqueta antes de subir para arriba porque estaba agotado. Le pedí una cerveza, una caña al chico del bar. Yo ni sabía quién se la estaba pidiendo. Y me dice, toma, Rubén. Y me levanté así y era una persona que me conocía, lógicamente, y que me seguía. Me ha dicho, tío, te has invitado, sigue adelante, los cuantos y menos. Obviamente, pues me puse otra vez a llorar y le dije, mira, no quiero llorar delante de estos hijos de puta, ¿te importa que me la suba a la habitación? Y me dijo, no te preocupes. O sea, ¿y las personas allí cómo te trataban? La gente. No, bien. Salvo 2 personas que además ni siquiera eran de allí, eran de las que venían de fuera y tal. A ver, a mí me vio todo el mundo. A mí me vio todo el mundo con la furgoneta repartiendo. O sea, las primeras cosas que llegaban a los pueblos las llevaba yo personalmente. Medicamentos, botas, trajes, AEPI, guantes. Iba repartiendo guantes por la calle a la gente. Cuando veía a la gente con coger el barro putrefacto de 6 días con la mano, decía, ¿pero qué haces? Ponte guantes. Repartiendo gel hidroalcohólico. Es que... O sea, podría estar horas y horas diciendo todo lo que hice, pero también me da un poco de pudor, porque no se trata de que la gente diga, ¡ay! Entonces ahora... No, pero allí la verdad que la gente no... Vamos, no al revés. La gente solamente me daba ánimo. Yo creo que eso también te legitima porque si has estado de verdad... O sea, si has estado como los reporteros que tú mencionas antes y la gente de allí lo sabe... Habría miles de declaraciones diciendo Rubén hace tal... Como que la Sexta y la Televisión Española tuvieron que irse. Los echaban porque era una puta vergüenza. Aquí está todo bien. Claro, está todo bien, cabrones. Entonces, bueno, pues obviamente yo estuve desde el primer día... No, miren, esto está así, tal. Claro, al principio el mensaje era que yo estaba exagerando. ¿No? Pues claro, en YouTube era exagerar, pero la verdad la tiene la tele. Todo está bien, todo está bajo control, no sé cuántos. Luego... A los meses cambiaron. Ahora, mira, se manchó de barro para que pareciera que estaba haciendo algo. O sea, como que lo van moviendo, ¿no? Para tal. Me hace gracia porque al final es como... Yo creo que ya a día de hoy nadie lo compra, ¿eh? No, pero... No, hoy... Aprovecharon muy bien el momento, eso sí que es cierto. Obviamente hoy nadie que esté un poco enterado lo compra, pero sí se utiliza el estigma, que eso políticamente sí funciona, ¿no? Sí. Pero a mí me interesa no dejar de hablar de esto. Porque obviamente es la evidencia para mí de que lo único que tienen contra mí es aspectos que puedan manipular o tergiversar. Y que en el momento en el que puedan... O sea, tú ten en cuenta que esta gente... ¿Quién es Rubén Gisbert? ¿Pasa eso? Todo el mundo sabía quién era, Ana Pastor, Rubén Gisbert, conocido por mentir, no sé qué, no sé cuánto, es el presidente del gobierno, el PSOE, no sé qué, o sea, todo el mundo sabía quién era. Promoción gratuita. No decíais quién era yo, hijos que no sé que no me conocíais, hijos de puta, claro que me conocíais. Como que hay gente del grupo mixto que me dice, Rubén, tus vídeos circulan en el Congreso, claro. Sí, además yo recuerdo el contexto porque como has comentado al principio de la charla, fue prácticamente una suerte tenerte allí porque llegaste ese día y al día siguiente estabas fuera. O sea que cuestión de incluso te diría de horas, nuestra charla hubiese sido imposible. A las 24 las de grabar con vosotros estaba entrando en Catarroja. Y yo recuerdo ver la atracción que había cogido y era algo brutal. O sea, era prácticamente toda la información que existía en aquel momento del Dana era tuya. Vídeos que en una hora cogían que 1 millón de visualizaciones. Sí, efectivamente. Era muy, muy loco. Y creo que era además en todos los medios. No era en YouTube, era en Instagram, era... Sí, efectivamente. Es que era un caramelo con lo del Raccord. Yo entiendo que ellos lo hicieran bien y ahí te diría, como he dicho antes, que son malvados y que no es falta de pericia, que sabían perfectamente lo que hacían. Pero al final... Al final, la persona que sí que graba está identificada, sé quién es una persona vinculada a un partido político que se llama Compromís. ¿Ah, sí? Sí. Y es la que, en principio, no sé cómo, pero ese vídeo llega a una persona de la Brigada de Información que, por cierto, se lo pasa al vice y después lo van mandando a... Esto, si quieren que me demanden, como yo tengo las pruebas, y las personas identificadas lo van mandando a todos los medios de comunicación. Aunque, bueno, ya a primera hora de la mañana creo que lo publica la agencia EFE.
y La Vanguardia, son los dos primeros en publicar, y ya empieza a circular y todo. Pero claro, la noticia ya no fue eso. La noticia fue que obviamente a Iker Jiménez le pusieron entre la espada y la pared, por así decirlo, y Iker Jiménez salió, digamos, en un primer momento, sin siquiera hablar conmigo, a decir, bueno, este chico ya no cuento más con él. O sea, la noticia no fue Rubén Gisbert hace esto, porque si desde un primer momento se hubiera explicado no hubiera cogido tanto bombo. La noticia fue Iker Jiménez despide a esta persona por... O sea, pues si despide Iker Jiménez es que es verdad, ¿sabes? Pero bueno... ¿Cuál es tu relación actual con Iker? ¿Habéis podido hablar después de esto? Sí, personalmente no, pero sí, tenemos buena relación. Es decir, yo entiendo lo que pasó. Mira, Iker es una de las pocas personas que yo he conocido del mundo de la televisión que no es un hijo de puta. Ya es decir, Bueno, un poco. Iker es un enamorado de su trabajo y hasta cierto punto tiene... O sea, él hace los programas y hace lo que hace. Es un tío inteligente, es un tío que sabe muy bien dónde están los límites, es un tío que sabe muy bien en qué campo se mueve y le gusta mucho lo que hace, pero no es un tío... Yo he visto muchas cosas, o sea, no podéis... Es que no quiero entrar ahí porque eso ya es el salseo, ¿no? Pero cosas que dice, o sea, no se puede ser más miserable, ser más manipulador, ser más cabrón, ser más... A mí me llamaron, por ejemplo, meses después de un programa de televisión para que yo diera a un programa de televisión una lista que me pasaron, una nevera americana, no sé qué, para que ese programa de televisión se lo diera a un afectado por la Dana. O sea... Y pues, pero bueno, muchas cosas, ¿no? Y Iker no es una mala persona, ni es una persona manipuladora, ni en ese sentido. Me entristeció en ese momento muchísimo también o sea, a mí también me afectó mucho la pérdida de confianza, ¿no? En ese momento por parte de él y haberle generado también, aunque para mí no era un problema, era un problemón, pero sé que para él también le estaba generando un problema y eso también me afectó muchísimo. Tanto a él como a Carmen como a todo el equipo, ¿no? Lógicamente, porque era una cuestión en la que, claro, tú no puedes hacer nada. Y Rubén, yo que te considero una persona optimista, que la última vez que estuviste con nosotros nos estuviste comentando tu plan, cómo solucionar el problema que tenemos en España, que es bastante grande y te diría que cada vez es mayor. ¿Sigues siendo optimista de cara a que España tenga una solución? No lo sé, no tengo una respuesta a esa pregunta. Yo lo que sí que sé es que yo voy a intentar hacer lo que pueda. Es decir, la gente muchas veces no es consciente o se piensa, no sé, que esto también te sirve mucho para reflexionar, ¿no? Todo lo que ha pasado. Yo he reflexionado muchísimo y me he hecho esta pregunta. O sea, ¿vale la pena lo que estás haciendo? Y me la ha hecho mucha gente, ¿eh? ¿Vale la pena? O sea... te han dado hostias por esto. Cuando me fui a Ucrania también. Yo he tenido que declarar ante un tribunal, ante un juez por delito de odio contra el pueblo ucraniano por irme allí a contar lo que ahora sabemos y que hace 3 años era mentira también, bulos y tal, no sé cuánto, y ahora lo dice directamente el presidente de Estados Unidos. Te achacaban que eras espía prorruso. Sí, exacto, que le pagaba a Rusia, todas estas cosas. Entonces, claro, tócate los cojones. O sea, te vas por tu cuenta y riesgo a una guerra, como fue mi caso. O sea, con lo opuesto, con facturas de todo para... Y claro, es que voy a hacer 35 años. Yo empecé el canal pues con 30, 29, lo abrí con 29. Y previamente, a los 21 es cuando me mudo a Madrid, estudio Derecho, entro con Trevijano con la idea de decir, vale, voy a dedicar mi vida a intentar mejorar las cosas en España, a un activismo político, ¿no? Son ya casi 15 años de muchos sacrificios, muchos sacrificios y traiciones, puñaladas traperas, confías en la gente, apoyas a gente cuando no es nadie, en el momento en el que ya pues, te intentan machacar. Son cosas que obviamente sabes, pero una cosa es ver el plano y otra cosa es andar el sendero. Te diría que yo ahora mismo, quiera o no quiera, no puedo hacer otra cosa más que seguir. Es decir, yo me he marcado un camino y creo que la peor decisión para mí mismo sería abandonar. Lo que sí quiero es aprender de lo que ha pasado y tomarme las cosas de otra manera para dosificar, ¿no? Porque si no, obviamente, pues... Lo explicaba el otro día en un directo. Yo llego a pensar incluso... Entiendo por qué la naturaleza humana genera la psicopatía.
Entiendo por qué hay un psicópata cada 100 personas aproximadamente. Creo que tiene que haber personas que para poder hacer ciertas cosas, que el psicópata es simplemente aquel que no tiene empatía. Entonces yo quiero esto y lo cojo sin entrar en un conflicto moral conmigo. No son sádicos, son personas que quieren algo y lo cogen o buscan la estrategia para conseguirlo, sin pensar, claro, y ahí entran que utilizan a las personas, mienten, engañan, manipulan, tergiversan, no entran en un conflicto moral interno, porque no tienen esa capacidad para empatizar, no saben lo que es que la otra persona se va a sentir mal por lo que hagan. Yo llego a pensar que entiendo por qué la naturaleza ha generado ese tipo de personas. Porque o sea, yo lo que hago con mi moralidad y con mi sentido del bien y del mal, hay momentos que se me hacen muy duros. Se me hacen muy muy difícil. Pero, pues todo en esta vida es una escuela, obviamente. ¿Y cuál es la situación actual de tu proyecto? Pues con todo el tema de la DANA ha estado parado. Yo, de hecho, 2 semanas antes de hacer de grabar el primer podcast con vosotros, ya había tenido una primera reunión, de hecho, con un par de personas que ya les planteé un poco el proyecto y tal, pero claro, eso quedó totalmente en stand-by con el volcado que he tenido, ¿no? Y más, a mí lo que me preocupaba un poco era que antes de verano se convocaran generales, pero como la cosa no está para jugar a favor del gobierno, no lo van a hacer. Entonces eso me da un poco de margen. Pero tampoco quiero aquí lanzar un mensaje como que yo ahora mismo estoy pesimista ni tal. Es simplemente que obviamente pasan ciertas cosas que tienen un impacto muy importante en la vida de uno y que pues hay que procesar y hay que sacar las lecciones pertinentes, pero mi compromiso sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que pasa es que ves un tablero donde pasan cosas muy jodidas, entonces tienes que prepararte, tienes que predisponerte y tienes que intentar ser más listo que ellos. Y ellos tienen todos los medios, entonces... Sí, 100%. Y de aquí a la próxima charla que tengamos, Rubén, ¿tú qué crees que va a ser tu roadmap, tu plan a seguir? Es decir, la última vez que nos vimos estabas hablando de obstruir a nivel político en las elecciones, hacer como sí, caso... no, esa decisión sigue vigente, ¿no? Sí. A ver, esa decisión... Yo, de hecho, anuncié que dejaba la dirección de la Junta Democrática, la presidencia, hace casi un año. Lo hice el 30 de mayo de 2024. Estamos a 8 o 10 de mayo. 10 de mayo. Hace un año exactamente que lo anuncié. Yo, ¿te vas a presentar a las europeas? No, me voy a presentar nunca a Europa. No se va más que a trincar e intentar ganar popularidad. A Europa no vas a cambiar nada en España yendo a la Unión Europea. Sí. O sea que no. Pero no, uno tiene que hacer las cosas cuando está convencido. Yo en ese momento estaba convencido y después de un año de dudas y de darle vueltas, si llega a ese convencimiento. Es un camino que voy a intentar transitar. Pero, repito, las cosas tienen que hacerse bien y tienen que hacerse, y sobre todo cuando planteas cuestiones tan serias como las que estamos planteando, ¿no? Entonces, hay otras facciones, movimientos o personas que quizás saben hacer mejor pues, el efectismo y tal, pero al final es una cosa que, repito, a la que he consagrado mi vida desde los 21 años que llevo con esto. Entonces, bueno, es lo que yo pienso que debo hacer. Entonces, pues hay que seguir ese camino y hay que hacer las cosas bien, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Y en eso estamos. Cuando esté todo preparado y listo, estará para presentar y para salir. Todos tenemos una misión, lo que pasa es que es verdad que creo que hablo por los dos cuando digo que nosotros tenemos ya un cierto desencanto con la España que todos queremos, ¿eh? Porque todos tenemos en la cabeza la España de cuando éramos chicos, la verbena a los pueblos, hay chipirón, el comerte un calipo, jugar fútbol tranquilamente en la calle, esa España que de verdad te genera esa nostálgica. Pero me recuerda un poco a la típica chica que te enamoraste y ya sabes que nunca va a poder volverse lo mismo, pues me da esa lástima porque ojalá poder volver ahí, pero somos un poco más pesimistas y no nos da cuenta. Hay dos cuestiones fundamentales que yo tengo claro desde hace ya mucho tiempo. Primero, esto no lo puedes hacer solo. Y el que piense eso, que hay gente que lo piensa, se está equivocando o lo están utilizando o él va a utilizar a la gente. Esto no se puede hacer solo. Y segundo, necesitas ayuda. Que parece que es lo mismo, pero no lo es. Entonces,
Yo la única poca fuerza que tengo es la gente que me sigue y la gente que está de acuerdo con lo que queremos hacer. Y si antes estaba abierto a tender manos y a abrir puertas, pues ahora todavía más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, repito, tampoco la gente conoce muy bien los entresijos de cada uno y al final lo que desde luego no puedo hacer es meterte el enemigo en casa. Pero cada cosa tiene su tiempo y el tiempo va marcando los pasos del camino que quieres recorrer, así que paciencia, que ya llegará el momento de ver en qué parte del camino poder se volver a va. España. Totalmente. Y Rubén, antes lo estábamos hablando también fuera de cámara, y el hecho de que muchos influencers, no quiero denominarlos así, pero muchos creadores de contenido que tienen cierta involucración en redes sociales, muchas veces en vez de crear ese nexo, esa unión, se dedican a odiar a uno, a otro, que es lo que estaba comentando antes, no quiero citar nombres, pero me parece un acto muy torpe, ¿no? Porque incluso podemos llegar a tener opiniones que tienen más cosas en común que cosas que en disonancia. Un enemigo muy grande para empezar. Ahí es donde tienes que darte cuenta, o el que pueda, porque la gente al final reflexiona poco, de qué es lo que quiere cada uno. Al final yo sí quiero trabajar con más personas y he dedicado mucho tiempo de mi vida hasta ahora, en los últimos 2 años, a intentar unir y a intentar tal, porque a mí me interesa cambiar las cosas. Pero hay gente que no le interesa cambiar las cosas, le interesa apoyar a un partido, le interesa entrar a formar parte del sistema con un discurso X. Entonces ahí es donde cada uno tiene que saber ver lo que hay. Yo lo que no voy a hacer tampoco es ir de Agustina de Aragón. ¿Cuál es la mayor obstrucción que tú te has encontrado de cara a unir esos lazos? Que hay mucha gente que cada uno tiene su proyecto y tiene su historia. Por ejemplo, pues Vaquero, por ejemplo, él tiene claro y va a terminar siendo un nuevo Podemos. Una serie de puntos, pero que a pesar de que yo he intentado ir, y de hecho he ido a ofrecerle ciertos puntos, no hay interés, es más al revés. En el momento en el que se te identifica como un competidor, se intenta machacar. Justicia Bravo, por ejemplo, Luis María Pardo no. Mi sintonía con él es absoluta y estoy totalmente de acuerdo en unir fuerzas. Y luego hay otras cosas que son simplemente movimientos para... A ver, el principal problema aquí es o sea, el que se quiera defender, como en este caso el Estado, de la posibilidad de cambio, lo que hace es poner en marcha su propia carátula del cambio. O sea, si yo quiero generar un descrédito a ciertos puntos, genero yo mismo algo que lo haga fracasar, para que luego la gente no pueda distinguirlo. Pues ahí, por ejemplo, estaría Elvise o Pablo Iglesias. Son cosas que realmente detrás no tienen nada. O sea, tú te pones a mirar realmente qué hay detrás de esto, cuál es el proyecto, cuáles son los pasos a seguir, cuál es la propuesta concreta. No hay nada. Una oposición controlada, ¿no? No hay nada. Es simplemente cuando la olla se calienta un poco, como que abren un poco la presión para que salga el vapor, pero ya está, eso ya se disipa y desaparece. Se disipa y desaparece y queda. ¿Y la gente qué hace? Pues se desencanta, se desengaña, se entristece, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver. Yo algún día llegará el momento de estar en el campo de batalla y yo tengo muy claras cuáles son mis armas. Llevo 14 años afilándolas, entonces... Veremos. ¿Y existe un plan B para Rubén Gisbert? Sí, existe un plan B para Rubén Gisbert. Tengo mi casa en Asturias con mis perras y con mi campo, pero ya... mi maestro me dijo una vez, si te derriban, que te derriben y te dejen cao. Tú no puedes permitirte tirar la toalla nunca por lo que estás luchando. Nunca. Si alguna vez... yo quedo fuera de combate, tiene que ser porque o me eliminen físicamente o no se me ocurre otra circunstancia por la que yo pueda decir vale, pues estoy en la lona, ¿no? Ya ha quedado claro que tus enemigos no tienen ningún tipo de piedad contra ti. En el caso de que tú pudieses ejercer esa misma presión hacia ellos, ¿tú tendrías esa piedad con ellos? No se trata de piedad, se trata de construir una cosa... A ver, así tú te comportas, la gente que te admira, te sigue o quiere o esté de acuerdo con lo que tú haces, se comporta.
Decía Maquiavelo que los pueblos toman la moral de los reyes. La religión, decía, bueno, la religión, la moral, el comportamiento. Entonces, yo creo en otra manera de hacer las cosas y es la que yo ejerzo. Yo no entro, por ejemplo, por el caso de Roberto, yo todavía no se ha oído un solo insulto mío hacia, en este caso, Roberto, por ejemplo, ¿no? O sea, que no he hecho otra cosa. Por poner un ejemplo, simplemente. A veces podemos cometer errores y podemos calentarnos o tal, pero mi esfuerzo a la hora de cómo hacer las cosas quiero que sea diferente. Yo no creo que el fin justifique los medios, no lo creo. Creo que los medios tienen que ser homogéneos con el fin. Y si tú tomas un camino en el que accionas de manera diferente a cómo tú crees que debes hacer las cosas, no vas a terminar donde tú quieres llegar. ¿Y bajo alguna circunstancia te irías de España? Sí. No lo sé, no creo. No creo. Morirías aquí, ¿no? Sí. Moriría con las botas puestas. ¿Pero tú crees que va a haber algún conflicto aquí en España? No. ¿Militar? No. Por lo menos interno, no. ¿Qué haría falta para eso? Que hubiera dos facciones armadas y que hubiera valor. Y no hay ni una cosa ni la otra en España. Y menos valor, creo yo. Yo creo que ya hoy en día la gente no es capaz de defender sus ideas físicamente ni nada. La gente es capaz. Lo que sucede es que es lo que estábamos hablando. El mensaje constante que se lanza a la gente es: vive la vida. Nada es estático. Creer en cosas es una cuestión dogmática que te limita. Ese es el mensaje. Esos son los disvalores socialdemócratas que se han lanzado al conjunto de la sociedad, que lo vemos incluso con lo de Frank Cuesta. Yo no creo que haya coger a Frank Cuesta y hay que colgarlo o hay que amenazarlo, no. Si yo veo unas cosas que de repente no son lo que yo pensaba, pues sigo con mi vida y eso ya no me interesa. Pero no tengo ningún interés en castigar ni en machacar a nadie. Bastante desgracia tiene que ser realmente ser así en tu fuero interno. Ahora bien, la gente que no es capaz o mejor dicho, la gente que acepta que le mientan, o que justifica que le mientan, que justifica la falsedad, la mentira, que por lo tanto acepta vivir en una sociedad en la cual nadie efectivamente puede defender nada, porque eso... No sé cómo explicarlo. A mí me ha sucedido que no he entrado sin que haya pasado nada, pero no he entrado en sintonía con personas porque yo percibía que mi manera de ser no les gustaba. Porque luego lo he sabido, claro, con el tiempo. Si tú eres una persona que demuestras principios y que tienes una resistencia ante las tentaciones, aquel que ha elegido no tener esa resistencia se siente enfrentado por tu comportamiento. Hostia, este tío es capaz de no dejarse llevar. Eres un recuerdo de lo que hace mal. Claro, efectivamente. Te sientes confrontado por eso, y eso hay gente que no le gusta. Y no hace falta que pase nada. Pero menos aquí en España. Sí, pero lo percibes y lo ves. Entonces, eso, bueno, a mí yo lo he visto clarísimo en algunas ocasiones. Y al revés, hay gente que sí que entras en sintonía rápidamente con personas que, aunque no sean los mismos, compartes por lo menos la defensa de unos valores y de unos principios claros. Sí, pero eso aplica con todo, porque nosotros lo vivimos también en el emprendimiento, ¿no? En todo nuestro camino. Hay personas que son del mismo sitio de donde hemos salido nosotros, que saben que somos normales, como cualquier otro, pero sienten esa envidia interna porque han visto que nosotros, aun siendo iguales, hemos llegado mucho más lejos de lo que ellos se creen capaces. Claro. Entonces eso les duele. Y respecto a lo de la valentía, yo creo que la gente sí es capaz porque con la Dana se vio. Pero el problema es la atención. Claro, a eso me refiero. El tema es que, mira, hay un principio natural que para mí no tiene que ver con un derecho natural, para mí el derecho natural no existe, pero sí tiene un principio natural que tiene que ver con los comportamientos biológicos y como mamíferos del ser humano, que es que somos seres gregarios. Somos seres gregarios significa que vivimos en manada y necesitamos, como a los gorilas, un lomo plateado, necesitamos a alguien que mande y que dirija la manada. Entonces, de manera intrínseca, en nuestra naturaleza, hay comportamientos que consideramos que son positivos para todos.
Y eso es la magnanimidad, la justicia, la piedad, la fuerza, la bondad, la determinación, la capacidad de aguante. Esas cosas, en todas las culturas asiáticas, africanas, occidentales, orientales, son admiradas. Y deseamos emularlas. ¿Por qué? Porque entroncan precisamente en lo que es alguien en quien depositar tu confianza, en quien poder dormir mientras vigila. Son aspectos naturales. Y eso, en estas sociedades en las que estamos ahora mismo, son disvalores. Lo que aquí se vende y se aplaude es la traición, es la mentira, es la capacidad, es entregarte rápidamente a las apetencias. ¿Por qué? Porque estamos dirigidos de esa manera. Hedonismo, puro y duro. Porque nuestra élite política y lo que ha configurado las relaciones de las élites en el ámbito en el que estamos se basan en la ausencia de sacrificio. No, van al Banco Central Europeo, dame dinero. Ya, pero esto es una deuda que ya, te la pagará, venga, tal, no sé cuánto, esto para aquí, esto para ti, tal, no sé cuánto. Y así llevamos 80 años desde la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial había posicionamientos chiflados en Europa, el nazismo, el fascismo, el sovietismo, pero eran principios, por lo menos. Es que hoy es la ausencia de principios, es como el directorio de la Revolución Francesa. Es puro oportunismo de poder. Al sol que más calienta, vive la vida rápido, diviértete, disfruta y no te calientes la cabeza en defender o en querer cambiar nada. Eso para los flipaos, ¿no? ¿Tú echas de menos la figura del hombre, del caballero, de una persona que tenía honor, que tenía palabra, que parecía algo anecdótico? No, la echo de menos porque yo he elegido eso. O sea, siempre digo encontrarlo, ¿no? Esa resonancia, es decir, joder, Rubén es un caballero. Eso sí, hombre, sí, efectivamente, por supuesto. Es que eso es muy importante. Más que la figura del caballero, es la diferencia entre un hombre y una mujer. O sea, aquello que para mí hace al infante, que es aquel niño que todavía no ha aprendido a utilizar el lenguaje, ese es el infante, del adulto, del hombre, es la capacidad para hacerte responsable de ti mismo. Y para hacerte responsable de ti mismo tienes que construir una cosa que se llama carácter y dignidad. Tú tienes que defender ante ti mismo en el ego. Ahora que, por ejemplo, se habla mucho del ego, ¿no? Eso es ego, eso es ego. La gente dice las cosas sin tener ni puta idea. El ego, el superego y el ello, que es el primate, aquella persona que tú quieres ser y el que se comunica entre ambos, ¿no? Eso es psicología clásica, desde Freud. Pues todo eso está ahora mismo en un reduccionismo tan absoluto en el que la individualización se ha centrado en la subjetividad, en entregarte a las apetencias, en lo mediato, en lo banal. Y eso así se impulsa que la gente viva hoy en día. Entonces, eso pasa mucho, por ejemplo, cuando viajas y cuando vas a otros países, ¿no? De repente ves cosas muy diferentes, percibes cosas muy diferentes. Sociedades como, por ejemplo, la sociedad japonesa o la china o la rusa o incluso en ciertos aspectos la norteamericana, donde esto no es la tónica. Eso no es la tónica. Ahí se premia el sacrificio, la palabra, el contrato, dar la mano. Y eso yo creo que tenemos que recuperarlo para España. Tiene que ser la hegemonía cultural para construir algo positivo tiene que ir por ahí. Y Rubén, tú que tienes un nivel cultural muy alto, que habrás conocido muchos países, sí, se puede decir que sí. ¿Qué sociedad crees que se acerca más a ese proyecto idílico que te gustaría tener aquí en España? Yo no creo en los idilios, no existen los idilios. O sea, aquello que no me interesa lo inalcanzable, eso era para Platón. Platón creía que existían mundos ideales y que podían tener existencia por sí misma. Yo soy aristotélico. Yo creo que solamente existen actividades y comportamientos. Y eso es lo que define y construye la realidad. Es decir, para poderme centrar a todo el mundo, siempre pongo el mismo ejemplo. Platón pensaba en la idea del caballo, ¿no? La idea del caballo. Y Aristóteles decía, no existe la idea del caballo, existe ese caballo, ese caballo, ese caballo y ese caballo. Pero la idea del caballo es un constructo tuyo. Si tú piensas en un caballo ideal, tal, no sé cuántos, eso no existe. Existen diferentes que constituyen una definición, pero que es tuya. Ojo, cuidado. Entonces, pues yo no considero que exista ninguna sociedad a emular. Creo que España tiene en sí mismo rasgos característicos y culturales
Únicos, que son, ¿no? para mí son idílicos, porque para mí son lo mejor que hay, por identificación y por amor y por cariño, pero que pueden dirigirse hacia muchos puntos y hacia muchas vertientes. Pueden dirigirse hacia lo que podemos entender como lo caballeresco, el honor y tal, o hacia la picaresca y hacia el oportunismo y el caradura y tal, ¿no? Pero es una cuestión de trabajo y es una cuestión de... Tenemos que tener en cuenta que el individuo toma conciencia del colectivo en el cual está a través de lo que ve. Así veo que se comporta lo que está fuera de mí y sobre todo aquello que debe ser ejemplo y que dirige la sociedad, así es mi sociedad. Así se comporta el presidente del gobierno, el rey o quien cojones sea, así es mi sociedad. Entonces, así se comportan. Yo, por ejemplo, si fuera político, no tendría ningún problema si he cometido un error en pedir disculpas y en apelar, de hecho, al principio cristiano de la sociedad española del perdón. Eso hoy en día es ciencia ficción en la clase política. ¿Por qué? Porque saben por sus asesores que en el momento en el que tú admites un error, la gente te juzga y te condena. Pero no incentives eso. Incentiva la capacidad para poder perdonar a otra persona y demostrarle la confianza. No hay nada más grande en esta vida que alguien que comete una falla y es capaz de darse cuenta de la falla que ha cometido y él mismo enmendar su camino y no volver a cometerla. No hay nada más grande que eso. Nadie ha nacido perfecto. Todos nos hemos equivocado. La capacidad que podemos tener es lo que podemos elegir, es si aprendemos de nuestros propios errores y decir, no voy a volver a caer en esta debilidad. En eso radica el perdón. El perdón no es le pego un puñetazo a alguien, señor cura, absuélvame, y vuelvo a pegar otro puñetazo. No. El perdón tiene que ser en primer término contigo mismo. Y para perdonarte a ti mismo tienes que tener la capacidad y el autoconvencimiento de no volver a caer en la tentación. Y Rubén, ¿tú crees que gran parte del problema que tenemos hoy aquí en España es precisamente porque los hombres ya no son lo que era el hombre de antes? No, yo creo que el problema que tenemos hoy en España, como estoy diciendo, es un problema de dirección. Es un problema de dirección. Es que... Sí, pero que Pedro Sánchez diga voy a hacer A y que no haga eso antiguamente estaba castigado porque un hombre si dice que hace algo lo hace. No, la sociedad, pero si te das cuenta, ya no es Pedro Sánchez, es que ha sido Felipe González, ha sido Aznar, ha sido Zapatero, ha sido Rajoy. Es decir, son años y años y años en el que has martilleado como un yunque. Tú puedes martillear sobre un yunque, un acero, y conseguir muchas formas y muchos tipos de aleaciones. Depende de cómo tú trabajes esa materia. La sociedad actual en la que vivimos es que lleva décadas siendo martilleada con el relativismo moral, el escepticismo cultural, el que todo vale, el que no hay posicionamientos estáticos, el que todo es una escala de grises, todo es subjetivo. Eso ha calado precisamente porque es sobre lo que se está formando y moldeando a la sociedad española. Entonces, si queremos que haya una catarsis, para que haya un cambio, tiene que producirse desde la sociedad una catarsis que lleve precisamente a un nuevo ritmo de golpeo y genere otra aleación que se construya sobre esos principios que todos deseamos. Siempre va a existir la delincuencia, siempre va a existir el caradura, el que se aprovecha, el que toma el camino fácil, pero el tema es que no lo haga aquel que tiene que tener la capacidad para censurar eso, para limitar, para controlar eso, aquel que tiene que aprobar el Código Penal, aquel que tiene que... los jueces, o sea, no puede ser. Pero es que eso se ha normalizado hoy en día como la conducta de la élite. Y Rubén, sacando otro tema, en una Europa, como te he dicho antes también fuera de cámara, que en Portugal, donde vivimos nosotros, cada vez el hecho de encontrarte a alguien que sea portugués de verdad es algo más que peculiar, que nada más que vea personas de India, de Pakistán, muchos británicos por el tema del turismo. ¿Tú crees que en un mundo que inevitablemente es matemático, Europa, que cada vez se está viendo más reemplazada, ¿qué podemos esperar de nuestra cultura? No es cierto que Europa se esté viendo reemplazada. Yo creo que hay una parte importante ahí de aprovechamiento político. El problema de Europa no es una cuestión de que haya... O sea, a ver,
tenemos un problema con la migración y tenemos un problema sobre todo con el modelo de inmigración que tenemos, en el cual no hay límites ni hay acotamiento y estamos generando problemas por ese modelo migratorio, pero el problema que tenemos es de identidad. Ese es el problema. Pero claro, si la gente que viene y se reproduce tiene una cultura y otra religión totalmente distinta a la tuya, inevitablemente estás matando lo tuyo. Depende. Porque el problema que tú tienes no es que esas personas vengan. El problema que tú tienes es que las personas que vienen sobre un solar. Porque te has cargado y te estás cargando los elementos que definen tu sociedad. Si tú rechazas tu propia historia y tu propia cultura y al mismo tiempo llegan otras corrientes, obviamente, claro que sí, es que eso es la decadencia de los imperios. Es que eso es la decadencia de los imperios, pero si hay que conocerlo y hay que estudiarlo. Pero el problema no es porque vengan, el problema es porque vienen a un sitio donde no se reivindican una serie de puntos culturales. Porque es peligroso también, obviamente, puede haber un punto de nacionalismo en el cual impones una parcialidad de la nación. Pero hay ejemplos en la historia, como por ejemplo Estados Unidos, a principios del siglo XX, tuvo una oleada de inmigración brutal, que tuvo una serie de consecuencias y problemáticas. Por ejemplo, la gran inmigración italiana que hubo generó el problema de la mafia, que nada más y nada menos que fue el germen para que luego existiera el FBI, es decir, que condicionó. Pero el carácter norteamericano, lo que fraguó la cultura norteamericana, no se vio agredida ni atacada. Hay gente que dirá, no, porque no había tanta... Sí hay, obviamente, hombre, hasta tal punto que los italianos son cristianos y en Estados Unidos triunfó el protestantismo después de que quedaran los ingleses, ¿no? O sea, repito, con esto estoy diciendo que yo esté dispuesto a acoger a todos, pero yo pienso primero que lo que hay que hacer es un modelo migratorio en el cual no se pueda admitir aquí a nadie que no esté previamente identificado, y si esa persona no se la identifica no puede entrar al país. Pero es que esto me parece hasta absurdo discutirlo. Efectivamente, es absurdo discutirlo, pero también es absurdo discutir que yo diga que soy un puerro. Y que me tenéis que tratar como tal. Pero esos son disvalores que han triunfado hoy en día. Son disvalores que han triunfado hasta el punto de llegar al absurdo. Claro. El absurdo es una corriente teatral literaria que se define por tomar en serio lo que carece de puntos con la realidad. Eso es el absurdo. Ahí vivimos. Efectivamente. Pero es que hemos llegado a ese punto estirando el chicle de cosas que no tienen recorrido, no tienen profundidad de pensamiento. Es que quiero que sea ilegal que entren inmigrantes ilegales. Claro. No, pero a ver, si yo no quiero que... A ver, yo no tengo problemas con alguien ni por su país de origen ni por su religión. Ahora bien, tú no puedes entrar... O sea, el Estado tiene una responsabilidad, que es la de cuidar las fronteras y cuidar a sus ciudadanos. Tú no puedes, si tú dejas la puerta de tu casa abierta para que entre cualquiera, pues no te puedes después quejar de que ha entrado uno a robarte, por ejemplo, o a hacer cualquier cosa ante el seguro. Lo peor es que ni se quejan, es que lo tapan y lo ocultan. Claro, pero lo que hay que decirle a la gente es, ¿sabes? Si esto no se trata de... Yo no rechazo a alguien porque sea musulmán o porque sea... Yo, particularmente. Creo que hay modos de intentar buscar... Hombre, lo ideal es tirar de la inmigración de nuestros países hermanos de Hispanoamérica. Totalmente. Y buscar esos vínculos. Pero fuera de eso, el problema que tienes es que tú no puedes dejar entrar a alguien si no está identificado. O si esa persona no quiere que se identifique. No, es que no me acuerdo de dónde vengo. ¿No te acuerdas de dónde has nacido? ¿No te acuerdas de qué país vienes? ¿Ni de por dónde has pasado? ¿No te acuerdas de nada de eso? Bueno, pues te vas a una isla hasta que te acuerdes. Pero y Rubén, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Más allá del discurso emocional. Sostener un Estado fallido. Aquí hacen falta 30 millones de personas de aquí a 2050. Lo ha hecho el gobierno. Por la baja natalidad y por el nivel demográfico que hay. Y tienen que traer a gente para que trabaje como mano de obra esclava e intentar sostener la actividad de España y de Europa. Y quieren suplirlo a cualquier precio. Ahí es donde viene el poner reemplazo, claro. Ahí es donde viene el reemplazo que decía Pablo. Al final, si ellos tienen hijos y cada vez están metiendo a más, y nosotros, los españoles, cada vez tenemos menos hijos, va a haber menos personas que puedan defender esos valores. Lo que tienes que procurar es que el que venga no venga y tenga hijos porque los españoles no tengan hijos, sino que el que venga se convierta en español.
Claro. Y que el hijo que tenga sea español y hable español y ame y defienda la tierra y la cultura española. Siempre tendrá quizás su vínculo. Mi madre es francesa, mi madre nació en Burdeos. Obviamente hay aspectos religiosos que dificultan esa... como en el Islam, pero también hay mucho tipo de personas diferentes que defienden o que profesan esa religión. Yo creo que el problema que tenemos es un problema de carácter. El problema fundamental. Sobre la inmigración creo que más claro no puedo ser. Yo creo que no debe entrar nadie que no esté identificado o que no quiera ser identificado. O sea, hasta que yo no sepa tú quién eres, de dónde vienes, cuál ha sido tu pasado, tú no puedes entrar en mi país. Yo creo que el problema también es que han politizado tanto el patriotismo. Antiguamente un comunista podía ser patriota. A día de hoy, si eres patriota, eres ultraderecha, eres ya un nacionalista. La bandera incluso. Claro, es que cualquier cosa, el hecho de que tú vistas así ya te juzgarán seguramente por la calle, la forma en la que hablas, el tipo de peinado que puedas llegar a tener, la pulsera, el tipo de coche que tengas, el móvil que tienes, todo está politizado hasta un punto que... A ver, el tema es que la gente no tiene tiempo ni siquiera de ver este podcast. Y cada vez menos. La gente quiere ver 30 segundos de una cosa y ya tener la idea, más o menos la idea clara. La gente quiere economía mental. No se paran, por lo tanto, se aprovecha. Eso es la herramienta perfecta para controlar a las masas. Esa es la herramienta perfecta. Y ahora con la inteligencia artificial ya ni te cuento. Es lo único que yo pienso que puede ser una grandísima amenaza para la libertad de los seres humanos. La inteligencia artificial es la herramienta perfecta para que los seres humanos abandonen la capacidad crítica definitivamente, la poca que les pueda quedar, y por lo tanto se puedan hacer preguntas, plantearse las cosas y luchar por ellas. ¿Tú no crees que va a polarizar, que va a hacer que el que sea más crítico sea aún más crítico y se apalanque de la inteligencia artificial, y el que sea más vago sea aún más vago? Eso va con una pulsión, porque lo que se está intentando es que aquel que quiere ser reivindicativo... O sea, Jelinek establece 3 tipos de ser humano, los reduce en grandes rasgos a nivel social. El acomodaticio, el reaccionario y el revolucionario. El acomodaticio es el que está bien con lo que está y no quiere que nada cambie. El reaccionario es el que quiere volver atrás. El que quiere volver a la Segunda República o al franquismo o lo que sea. Y el revolucionario es el que quiere hacer algo nuevo, cambiar las cosas, pero construir hacia adelante. Yo me inserto ahí. De lo que se trata es de reducir bajo una serie de puntos muy elementales, muy superficiales, muy básicos y muy dirigibles cada uno de esos paradigmas, de cada uno de esos arquetipos, sociales. Entonces, si yo te digo que ser revolucionario es toma la bandera republicana, el franquismo nos oprimió, o si eres de Cataluña tienes que hablar catalán porque cuando Franco no se hablaba catalán, o si vives muchos años en Andalucía y tal, los eres, pues tienes que reivindicar, yo qué sé, el catolicismo, o sea... La pulsión interna del ser humano la reduces a 4 puntos básicos. A equipos de fútbol. Exactamente, y alimentas eso. Y ya está, ya tienes a la gente controlada. Ese es el problema que hay. Ese es el principal problema que tenemos hoy en día. Y Rubén, si por lo que sea, antes has hablado de que te quieren quitar físicamente, o es la única opción de que te saquen de tu trayectoria es que te quiten físicamente, en el caso de que pasara eso, ¿cómo te gustaría a ti ser recordado? Pues es una pregunta que no me he hecho nunca, la verdad. Bueno, como una buena persona. Como una persona honesta y como una buena persona, que es lo que me he esforzado por ser siempre. Pues Rubén, hablo por los dos cuando digo que ha sido una charla brutal. Tú sabes que siempre es un placer charlar contigo, aunque te hayamos hecho esperar y se haya caído alguna que otra cosa. No pasa pero nada. Un placer siempre tenerte con nosotros, Rubén. Muchas gracias. El placer ha sido mío y muchas gracias por la invitación. Rubén Gisbert, bienvenido a la élite. Gracias, caballero. Muchas gracias.